Estamos en nuestra clase número 22, ¿ya? Y en esta cerramos este capítulo de máximo desempeño, que en este caso tiene que ver con el método para el máximo desempeño, y que si recuerdan, era el tercer, o es el tercer pilar de los tres pilares que les comenté en la clase por allá a principios de febrero. ¿Listo? Que recordemos nuevamente cuáles eran esos tres pilares. Primero era la mentalidad para el máximo desempeño, luego era la motivación para el máximo desempeño, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, y en esta clase nos corresponde es al método propiamente, que básicamente, si lo pueden ver, son las tres M's para el máximo desempeño. ¿Qué voy a estar compartiendo como tal en esta clase en particular? La primera de ellas, o la primera idea central, es qué caracteriza a las personas más sobresalientes en los distintos campos, en los distintos ámbitos en los que se destacan estas personalidades, tanto deportistas como artistas, escritores, actores, actrices, ¿sí? Empresarios también, todos ellos tienen como tal un común denominador y eso es parte de lo que voy a estar compartiendo aquí. La segunda idea central tiene que ver con de qué depende como tal nuestro rendimiento tanto a nivel personal como a nivel profesional. Porque les adelanto, a veces creemos que eso viene de familia o que viene por genética o por herencia. Sin embargo, nuestro rendimiento personal va mucho más que netamente herencia o genética. ¿Listo? Y finalmente, la tercera idea que voy a estar compartiendo tiene que ver precisamente con cuál es el proceso, ¿sí? Para crear una vida de máximo desempeño. ¿Listo? Así que con esto vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué algunas personas son realmente buenas en lo que hacen? ¿Sí? ¿Qué es eso que hace que algunos atletas logren resultados extraordinarios frecuentemente, mientras que otros entrenan, se esfuerzan con la misma intensidad, pero no alcanzan sus objetivos? ¿Cuál será el will del asunto allí? ¿Listo? Eso nos da pie a hablar de algo que está muy en auge hoy en día y que tiene que ver con qué, con la nueva ciencia de la excelencia, ¿sí? Para ver qué es lo que hace que estas personas tan sobresalientes en los distintos en los distintos campos, ¿cierto? En el que se desempeñan, pues tengan un rendimiento muy por encima de la media o del común denominador. ¿Qué es esto de la nueva ciencia de la excelencia? Básicamente es la ciencia del rendimiento humano y se especializa en algo muy particular y es en poder revelarnos, ¿cierto? Las claves de la optimización tanto del rendimiento físico como mental de los seres humanos en ámbitos como las artes, los deportes, los negocios, la educación y la ciencia. ¿Sí? Palabras más, palabras menos, un grupo o diferentes investigadores se han dedicado a ir buscando qué es lo que hay allí, qué es lo que hace, ¿sí? Que puedan tener un rendimiento físico y mental muy, muy sobresaliente o muy por encima de la media, como les mencionaba hace un ratito. ¿Listo? Si bien es cierto, hoy está muy sonado, esto ya viene con más de 20 años de investigación con equipos multidisciplinarios, ¿sí? Porque aquí participan áreas de especialidad como cuáles, la psicología, la medicina, la fisiología, la biomecánica, la neurociencia, la epigenética, entre otros. O sea, eso es para poder descubrir y venir a mostrarnos luego a nosotros de manera más sencilla y de manera más práctica cómo pudiésemos nosotros ir también modelando, término que se acuña más a la programación neurolingüística, podemos modelar esos comportamientos para poder también nosotros liberar todo ese potencial que tenemos dentro, ¿listo? Y a la vez que liberemos ese potencial, podamos también alcanzar nuevos niveles de resultados, ¿listo? Entre esto o con esto, este equipo multidisciplinario realizaron diferentes estudios con más de 30.000 personas, ojo con esto, que han logrado resultados sobresalientes de manera consistente en el largo plazo. No es que haya sido un golpe de suerte, no es que haya sido de un momento para otro, no, sino que a esas personas que en el mediano y largo plazo han tenido resultados consistentes, pues a estas personas fueron las que estuvieron investigando. ¿Listo? Y ¿qué encontraron en estas investigaciones? Varios puntos que se conectan o que coinciden. ¿En qué coinciden como tal los investigadores? Primer punto, que no existe una fórmula exacta, así como en las matemáticas, para poder nosotros conseguir la excelencia.
Y ojo, no existe ni la fórmula ni tampoco un solo camino para llegar allá. Esto, es decir, poder nosotros alcanzar esos resultados sobresalientes, es una experiencia muy única y personal como cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un mundo aquí en nuestra cabecita. ¿Listo? Por eso la importancia también de haber nosotros visto ese primer pilar del máximo desempeño que tenía que ver con la mentalidad. ¿Listo? En algo que también coinciden estos investigadores es que existen, ojo, si bien es cierto no hay una fórmula y no hay un solo camino exacto, sí existen patrones mentales, comportamientos y creencias, ¿sí? Que son frecuentes y o consistentes entre estas personas que alcanzaron niveles de excelencia muy por encima de la media. ¿Listo? Así que esos patrones mentales, comportamientos y creencias son los que nos interesan a nosotros poder conocer, poder integrar y poder aplicar a nuestra vida. Porque de nada vale simplemente conocerlo, pero no llevarlo a la práctica. O de nada simplemente darle, conocerlo y ver cómo eso lo puedo aplicar en mi vida, pero si no tomo acción. O sea, aquí las tres cosas son fundamentales. ¿Listo? Entonces, conclusiones de esto, en lo que coinciden todos estos investigadores. ¿Listo? O más bien, esos patrones mentales, los comportamientos y las creencias son estos que voy a mencionar a continuación. ¿Sí? El primero de ellos, la manera en que se ven a sí mismos y se desarrollan. ¿Sí? Es decir, constantemente están aprendiendo y generando autoconciencia de la forma en cómo están llevando su propia vida. ¿Listo? Prestan mucha atención a sus niveles, ¿sí? De atención y concentración. Es algo fundamental y prioritario para ellos porque saben que de ahí depende mucho los resultados que obtengan. ¿Listo? Tercero, la conexión que estas personas tienen con un propósito que los impulsa y los motiva a actuar, a tomar acción y no solamente a tomar acción, sino también a ir mejorando. Aquí se conecta mucho con lo que vimos la clase pasada referente a la motivación, recordando, ¿sí? Que una de los retos o desafíos que tenemos al respecto de la motivación es poder conectar con esa motivación más profunda que hace referencia ¿qué? A una mayor calidad de motivación y no tanto a la motivación efímera que hace referencia a una cantidad motivacional. ¿Listo? Cuarto punto, la capacidad que tienen estas personas para encontrar un balance entre el gasto y la recuperación de energía. Es decir, estas personas no van simplemente haciendo y trabajando y trabajando y trabajando y sacrificando horas de sueño y todo eso y no darse el lujo de descansar. Porque dicen, no, no sé si han escuchado ustedes frases que algo como dice que no, es que yo dormiré cuando me muera o yo con 3 o 4 horitas que tenga para dormir eso es suficiente. Ojo, porque obviamente nuestro cuerpo físico nos puede pasar luego factura. Entonces, estas personas, ¿sí? Que tienen resultados sobresalientes y sobre las cuales fueron objeto de investigación, parte de sus comportamientos o de sus patrones mentales y creencias tiene que ver con esto, en que ellos priorizan el tiempo de descanso, así como el tiempo en el que trabaja, es decir, el tiempo de gasto y de recuperación, ¿listo? De energía. ¿Listo? Y estas personas han desarrollado patrones de pensamiento y comportamientos óptimos como resultado de qué? Del aprendizaje, la experiencia propia y la conexión con su intuición. Ahí es donde entra o cobra mayor importancia y relevancia poder nosotros dedicarnos esos tiempos y esos espacios para ejercicios de introspección, para conocernos muchísimo más, ¿sí? Para escuchar esa voz que está ahí dentro de nosotros y que por el exceso de estímulos, por el exceso de distracciones, por el exceso de ruido mental, muchas veces ni siquiera le prestamos atención y no nos atrevemos a callar nuestra mente, ¿sí? A dedicarnos ese espacio de nosotros en silencio para escuchar a ver qué es lo que nos puede estar ahí susurrando esa voz interior, que algunas personas le llamarán intuición, otras le dirán la voz del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar entonces, dentro de esto, una pregunta fundamental que tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que las caracteriza a todas esas personas más sobresalientes? ¿Sí? Por un lado, es que estas personas no necesariamente son más talentosos o inteligentes que el común de la gente, no, sino que obviamente van desarrollando nuevos hábitos y prácticas en su vida.
Estas personas han condicionado su mente de manera muy especial. ¿Para qué? Para rendir al máximo. Aquí es donde cobra relevancia nuevamente el primer pilar que tenía que ver con qué? Con la mentalidad. ¿Listo? Conocen formas de ser más eficientes y productivos. Es decir, buscan, investigan, están con coaches, están con mentores, están con entrenadores que les vayan transmitiendo esas formas de cómo pueden lograr más en los diferentes ámbitos o en el área de especialidad que tenga esta persona. ¿Listo? Han adoptado estas personas rutinas óptimas, rutinas y rituales que más allá del misticismo, lo que hacen las rutinas y rituales es conectarnos a nosotros con unos mecanismos mentales que nos permiten entrar más fácilmente a un estado de excelencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hacemos una y otra vez, nuestro cerebro ya más rápidamente puede ir entrando en ese estado. ¿Listo? Estas personas también han diseñado y simplificado sus vidas y sus entornos para garantizar un mejor desempeño. ¿Qué quiere decir esto? No están atiborrados de un exceso de distracciones tanto en su entorno físico de trabajo, su oficina, su escritorio, sus equipos, sus materiales, ¿sí? Sino también lo que tienen en su cuarto, por ejemplo, en el cuarto en el que se supone descansan, ¿sí? Cómo están o tienen distribuida su casa, si está llena de muchos estímulos o si hay orden o por el contrario hay desorden, ¿sí? Estas personas que las ha caracterizado, que han diseñado y simplificado sus vidas. ¿Listo? Con este quinto punto del diseño y simplificar diseñar y simplificar sus vidas, ahí podría cobrar relevancia algo que obviamente no voy a entrar a profundizar en este momento, pero sí se los voy a mencionar por si les da la curiosidad de buscar un poquitico más y que tiene que ver con el minimalismo. ¿Listo? Y en Netflix, de hecho, hay un documental muy interesante sobre el minimalismo y en Spotify también hay unos podcasts espectaculares, particularmente de Marina Mamoliti, es una psicóloga argentina, que su podcast se llama Psicología al Desnudo. Ahí también pueden encontrar unos muy buenos apuntes basados en la ciencia respecto a esto del minimalismo y cómo eso podemos nosotros integrarlo a nuestra vida, porque eso, tal como lo dice la nueva ciencia de la excelencia, es uno de los rasgos característicos de estas personas tan sobresalientes en sus ámbitos. ¿Listo? Estas personas también han interiorizado creencias sobre el mundo y especialmente sobre sí mismos que les permitan adaptarse, ¿listo? De manera más fácil e incluso más rápida a la única constante que tenemos en nuestra vida, que es que el cambio, ¿listo? Estas personas también utilizan sus talentos y fortalezas para aprovechar sus ventajas competitivas. ¿Esto a qué hace referencia o con qué tiene que ver? Con el conocimiento que tenga la persona de sí misma, sabe para qué es buena, qué se le da mejor, qué hace supremamente bien para poder optimizarlo y capitalizar todo eso que ya tiene. ¿Listo? Estas personas también han descubierto la manera de cómo enfocar su atención para controlar y dirigir sus pensamientos, tiene que ver mucho con la mentalidad, han adquirido, ojo con esto, la capacidad de elegir conscientemente lo que desean ser y hacer en cada momento. Palabras más, palabras menos, viven, como lo diría John Maxwell, viven con intencionalidad, ¿sí? No van viviendo ahí por azar, sino que claramente definen quién quieren ser y qué es lo que van a hacer para definitivamente materializar ese ser que, en el que quieren convertirse. ¿Listo? Y nosotros estamos siendo cada día. Así que, de hecho, recuerdo una de las clases con respecto a los hábitos, un hábito muy importante incluso para ganar nuestro año, tiene que ver con qué? Con declarar la intención que tenemos para el día. Y eso tiene que ver mucho con este punto. ¿Listo? Y finalmente, estas personas también saben cómo capitalizar las experiencias ante resultados inesperados y recuperarse ante la adversidad. ¿Por qué? Porque estas personas, si bien es cierto, no son más inteligentes que el común de la gente, pero sí han desarrollado nuevos hábitos, nuevas técnicas, nuevas estrategias, tienen coaches, tienen mentores, han cuestionado sus creencias, han revisado su mentalidad y todo eso. El hecho de haber hecho todo ese trabajo interior no les exime de que no tenga resultados satisfactorios o que no tenga los resultados que espera. No obstante, estas personas sí se han entrenado. ¿Para qué? Para poder darle la vuelta a esa situación inesperada
que siempre, o más bien que todos, vamos a tener en la vida, por más que planifiquemos, por más que nos conozcamos, por más que estemos trabajando en nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, siempre van a haber adversidades o resultados que no queremos o que no esperamos. ¿Listo? Pero en la medida en que nosotros vamos desarrollando esa capacidad de poder darle la vuelta, de poder resignificar o, como lo menciona aquí, de poder capitalizar esas experiencias, ¿sí? Pues más fácilmente vamos a recuperarnos para aquellos instantes en que nos caigamos. ¿Listo? Cuando hablamos de capitalizar experiencia, ¿a qué hace referencia esto? Ya lo he mencionado en otras clases, sin embargo, vuelvo y lo comento. Capitalizar experiencia tiene que ver con reconocer el aprendizaje que yo tengo de los diferentes hechos o sucesos que voy viviendo, sean estos esperados o positivos, o inesperados o negativos. Y pongo estas palabras entre comillas, básicamente porque es un juicio que se emite, porque no hay hechos buenos o malos, sino simplemente hechos. ¿Listo? O lo que diría por ahí, capitalizar o reconocer el aprendizaje de los éxitos o de los fracasos. Y vuelvo y pongo esto entre comillas porque eso vuelve y es solamente un juicio. ¿Listo? Depende de cada persona cómo lo denominamos y cómo lo llamamos. Si realmente es un éxito, si realmente es un fracaso, o particularmente como me gusta a mí llamarle, simplemente una experiencia. ¿Listo? Así que, bueno, ¿alguna pregunta, comentario, inquietud? Yo miro por aquí por el chat. Recuerden que si tienen alguna duda, comentario, la pueden ir dejando por ahí por el chat y la vamos resolviendo por aquí. Bueno, sigamos entonces. Creo que no hay dudas. Con esta frase que estaba aquí en pantalla de Rafael Nadal, el tenista español, que nos dice, para mí es una máxima muy, muy, muy interesante y que nos ayuda a nosotros independientemente de que estemos en el campo deportivo o no. ¿Listo? ¿Qué dice Rafael Nadal? No me conformo con las victorias, por supuesto que no, pero principalmente no me conformo con lo que sé. Siempre me ha gustado superarme a mí mismo más que superar a los demás. Intentar ser mejor de lo que era. Con esa ilusión me entreno y me levanto cada día. Con la de intentar ser mejor de lo que era ayer y mejor de lo que soy hoy. Particularmente esta frase a mí me conecta muchísimo, ¿cierto? Porque a veces vemos mucho en redes sociales que es que hay que ser el número uno de qué o de quién, ¿no? Y ahí es donde caemos nosotros en la comparación y esto también afecta nuestra salud mental. Adoptar más bien esta perspectiva de este referente en el tenis, ¿listo? Que es a nivel mundial, como lo de Rafael Nadal, pues a mí particularmente me gusta. ¿Listo? Me gusta esa idea que de hecho la conecto yo un poco con esta filosofía del Kaizen, ¿sí? De ser mejor un 1% cada día, ¿vale? Así que ahí se las dejo, la invitación está ahí para ustedes. Recuerden que, por favor, la premisa básica de las clases que me gusta dar es una de ellas, es que no me crean todo lo que les digo, sino por el contrario, quiero inquietarles, quiero generar o despertar en ustedes la curiosidad o inspirarles. ¿Para qué? Para que lo lleven ustedes a probar, a ver si funciona o no funciona y cómo te va. ¿Listo? Bueno, entonces, si ya vimos qué tienen en común todas estas personas, ¿sí? Que tienen resultados sobresalientes, vamos a mirar este segundo punto fundamental que tiene que ver con de qué depende tu rendimiento, mi rendimiento, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿Listo? Dentro de esto, a veces hay factores que nosotros creemos que como si dependiera de eso, de la genética, de la inteligencia, de los talentos, del nivel de educación, del estatus o el estrato socioeconómico, la raza, la cultura, el género, las preferencias, los gustos. No, no necesariamente es de eso, no depende nuestro rendimiento de estos aspectos, sino que ese rendimiento, tanto personal como profesional, está más relacionado con otros factores como cuáles. El primero de ellos, la claridad, ¿sí? Que tengamos nosotros de nuestro propósito, nuestra filosofía de vida y los objetivos que nos vamos trazando para cada día. ¿Listo? Todo esto se encierra en qué? En fortalecer nuestro autoconocimiento. ¿Listo? Que es uno de los temas que más me apasiona. Que tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Vale? Segundo punto,
la capacidad de nosotros poder pasar de las ideas a la ejecución, es decir, planificar, pero llevar a la práctica, o dicho de otra manera, conocer, ser consciente y volvernos responsables, ¿sí? Ejecutando eso que dijimos que íbamos a hacer para alcanzar eso que queremos alcanzar. ¿Listo? También está muy relacionado con ¿qué? Con el nivel de consistencia y compromiso que te marques tú, que me marco yo, con nuestros objetivos. ¿Listo? El desarrollo de rutinas y hábitos óptimos para elevar nuestros niveles diarios de energía, ¿sí? Y que todo eso tiene que ver con la vitalidad. Si no recuerdas de qué hablo con esto, te invito a que veas la clase por allá del ritual matutino o que veas la clase del ritual de la noche, porque todos dos están muy conectados con elevar nuestros niveles de energía. La clase de principio de año también está muy conectada con eso, de los hábitos para ganar nuestro año. La clase de las relaciones, mejor dicho, todas las primeras 15 clases del periodo pasado, del año pasado, que están muy conectadas con los hábitos. ¿Vale? ¿Con qué más está relacionado nuestro rendimiento? En el cómo te ves a ti mismo y cómo te desarrollas a ti mismo, ¿sí? Es esa autoimagen, ese autoconcepto, esa autopercepción que tengas de ti mismo, de ti misma, que tanto confías en ti, ¿listo? Y no solamente quedarte allí, sino como lo mencionaba hace un ratito Rafael Nadal en esa frase, en una entrevista que le hicieron, ¿sí? Es que tanto eso que tienes, cómo lo puedes ir potencializando, cómo lo puedes ir mejorando cada día más y no prestar mucha atención o no darle mucho foco especialmente a qué, a nuestras debilidades, sino más a nuestras fortalezas, ¿vale? Y ahí tiene que ver mucho con el desarrollo y el crecimiento. El otro punto del que depende nuestro rendimiento, pues tiene que ver mucho con qué, con nuestra actitud que tengamos ante la vida, porque parte de la actitud es fundamental para todo, básicamente, no solamente es para el rendimiento, sino también para las relaciones, para el bienestar, para la salud, etcétera, etcétera. ¿Listo? También está muy relacionado con la capacidad de enfrentar las dificultades con coraje y resiliencia, ¿sí? Priorizar la recuperación física y mental. Recuerdan que estábamos hablando hace un ratito de esos puntos que tienen en común las personas más sobresalientes y una de ellas era el balance que ellas tienen entre los periodos de gasto y recuperación de energía. Pues en la medida que nosotros prioricemos también nuestra recuperación física como mental, porque no solamente es del cuerpo, sino también de la mente, pues asimismo vamos a ir incrementando nuestros niveles de rendimiento personal y profesional, si eso es lo que tú estás buscando. ¿Listo? Y por supuesto, también tiene que ver con el nivel de atención y concentración que aplicas a cada cosa que haces. ¿Listo? Este último punto va muy en contravía de lo que a veces muchas personas lo toman como si fuese un gran talento, pero que es un gran enemigo de la productividad y que tiene que ver con el multitasking. Porque cuando estamos en multitasking, haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pues realmente nuestra atención y nuestro enfoque y concentración no están definitivamente en ninguna de ellas y por el contrario, estamos disminuyendo nuestros niveles de energía. ¿Listo? Por estar prestando demasiada atención, o por estar prestando atención a demasiadas cosas al mismo tiempo. ¿Listo? Así que, ¿con cuáles de ellas ya tienes tú identificadas? ¿Cuáles de estas van aplicando más a tu vida? Recuerda que la idea o la intención mía con estas clases, más que venir a darte contenido, ¿sí? Es el primer pilar de la metodología que me gusta ya, o del modelo que me gusta mi trabajo, con el que me gusta mi trabajo, que tiene que ver con el modelo CCR, conocimiento, conciencia y responsabilidad. Conocimiento que tiene que ver con esta información que te voy transmitiendo, ¿listo? Pero aquí ya el segundo punto y el tercero ya van a estar más conectados contigo, porque la conciencia tiene que ver esa información que estoy recibiendo, esa información que estás recibiendo, cómo eso lo estás aplicando a tu vida, cómo eso va funcionando en tu vida en este momento. ¿Listo? ¿Para qué? Para que puedas pasar al tercer punto que tiene que ver con, ¿qué? Con la responsabilidad y es decir, ¿qué voy a hacer al respecto con eso que ya aprendí, que ya conocí, que ya sé cómo está funcionando en mi vida y que cómo lo podría mejorar u optimizar? ¿Vale? Así que espero y aspiro que hayas estado o que vayas haciendo ahí tu checklist frente a estos puntos para ver cuáles ya tienes marcados o a cuáles necesitas prestar un poco más de atención para poner un poco más en práctica. ¿Vale?
Recuerden que si tienen preguntas, si estás aquí en vivo, me la puedes dejar por aquí por el chat, y si estás viendo la clase en diferido, pues la puedes dejar ahí en los comentarios, que respondo todas las preguntas, ¿vale? Bueno, entonces, venga, yo miro por acá si tenemos comentarios o inquietudes aquí en el chat. Bueno, seguimos entonces con nuestro tercer y último punto de esta clase, que tiene que ver, bueno, si ya conocimos qué es lo que hacen o qué es lo que tienen en común estas personas de máximo desempeño, y cuáles son esos aspectos relevantes que necesitamos tener en cuenta, porque de ahí depende mucho nuestro rendimiento, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pues aquí les voy a mostrar como tal el cómo crear una vida de máximo desempeño a partir de un modelo de 6 pasos. ¿Listo? Pero antes de hablar de ese modelo, pues tengo que hablar de los 3 elementos claves y fundamentales antes de hablar del modelo. ¿Listo? ¿Cuáles son estos 3 elementos? Aquí lo están viendo en pantalla. La atención, la intención y la acción. La atención, ¿sí? Porque va a tener mucho que ver con qué, con la conciencia tanto de tu mentalidad como de tus pensamientos, emociones y comportamientos que vayas teniendo en el día a día. La intención tiene que ver que tengas esa claridad, ese propósito, ese para qué, de eso que te mueve, ¿sí? Para hacer eso que quieres hacer. ¿Listo? Y la acción, por supuesto, es prestar atención, o más bien pasar de la idea a la ejecución, o pasar de la planificación a la ejecución, porque todo en el papel pues, se ve muy bonito. ¿Listo? Así que con esto en mente y teniendo en cuenta estos 3 elementos claves y fundamentales, vamos a mirar a ver entonces cuál es el proceso. ¿Listo? Y el proceso, como les decía, consta de 6 pasos, y el primero de ellos tiene que ver con la visión. ¿Listo? Esto aplica para todo, tanto a nivel personal, como a nivel relacional, como a nivel profesional, como a nivel de negocio, aplica para todo. Así que presten mucha atención al modelo, tomen nota, y más que tomen nota, luego llévelo a la práctica con una meta, con un objetivo que te estés proponiendo para esta semana, o bueno, ya para la próxima semana. Aplícale el modelo de los 6 pasos. ¿Listo? El primer paso tiene que ver con la visión, ¿sí? Porque la visión de alguna manera se convierte como en nuestra estrella norte que va a guiar todo lo que vamos a ir haciendo. ¿Cuál es la tarea puntual con esto de la visión? Es que tú determines el objetivo que quieres alcanzar y hacia el cual deseas moverte, haciendo referencia en dónde te encuentras hoy y en dónde quieres estar mañana o la próxima semana o el próximo mes o el próximo año. ¿Listo? Hagan más o menos de cuenta la analogía con el Google Maps o con el, ¿cómo es que se llama esta otra aplicación? La del Waze, ¿sí? Estoy en este sitio y quiero ir a este lugar. El escoger a dónde vas a ir, ¿cierto? Tiene que ver con la visión. Y no es que solamente determines el objetivo, sino que también ahí integres, o más bien involucres tus diferentes sentidos para que de una vez te visualices, te sientas y te escuches ya en ese sitio, o ya habiendo logrado o alcanzado ese objetivo que te estás proponiendo. ¿Listo? Ese es el primer paso fundamental y desde donde empieza todo. Pero vuelvo y les recuerdo, no solamente es poner ese objetivo a futuro, sino también tomar conciencia de en qué lugar te encuentras hoy respecto a ese objetivo que te estás proponiendo. ¿Para qué? Para que puedas identificar la brecha actual que tienes entre esos dos puntos, desde el hoy hasta el mañana o la semana o el mes, no sé, de acuerdo al periodo que ustedes determinen. ¿Listo? Primer punto. Segundo punto de este modelo tiene que ver con la pasión. ¿Listo? ¿Y cuál es la tarea de esto de la pasión? Básicamente define claramente cuál es ese por qué, para qué y por quién vas a hacer eso que dices que quieres hacer. ¿Por qué es que te estás, vamos a poner un ejemplo de la visión, te estás poniendo la visión de que quieres llegar a tu peso ideal de 65 kilogramos, por poner un ejemplo, o con el abdomen tonificado, o whatever? ¿Por qué quieres alcanzar esa meta? ¿Por qué quieres lograr ese abdomen tonificado? ¿Sí? ¿Qué es eso que realmente te mueve para que puedas ejecutar las tareas, para que te puedas comprometer
a llevar a cabo los pasos necesarios para poderlo lograr. Aquí en este segundo paso, ¿cuál es el indicador fundamental? Que todo eso que piensas y que ojalá lo escribas, ya saben que yo soy muy partidario de que escriban en papel y lápiz, con papel y lápiz, ¿sí? Aquí el indicador de este segundo punto va a ser que una vez lo pienses y lo escribas, realmente lo sientas dentro de lo más profundo de ti, que incluso te den hasta ganas de pararte del sillón de donde estés haciendo el ejercicio y ponerte a trabajar ya, no a esperar hasta mañana ni pasado mañana. Ese es el gran indicador, que realmente eso te emocione. Ahí es donde nosotros conectamos eso y decimos realmente sí siento pasión por eso que quiero lograr. ¿Listo? Aquí va a ser muy fundamental tener razones y propósitos bien definidos y muy claros, porque ese se podría tornar como tu salvavidas para aquellos momentos en que las cosas se salgan de camino o que las cosas no vayan saliendo como tú esperas. Entonces ahí tú vuelves nuevamente a eso, el por qué fue que yo inicié esto y el para qué es que lo quiero hacer. Y eso te puede nuevamente inyectar de esa gasolina emocional. ¿Para qué? Para nuevamente retomar, hacer los ajustes que tengas que hacer y seguir. ¿Listo? Segundo paso. Vamos al tercer paso. Tiene que ver con la acción. ¿Listo? Y en esto de la acción, ¿cuál es la invitación? Que vayas escribiendo cuáles son los de 3 a 5 primeros pasos que necesitas dar y que te van a ir permitiendo avanzar. No llegar ya al objetivo donde quieres llegar, sino ir avanzando. Es decir, enfócate en los 3 pasos más importantes del día de hoy, mañana en los 3 del día de mañana, pasado mañana en los 3 pasos siguientes y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos ponemos un reto, un objetivo, y solamente pensamos es en ese objetivo y nos desviamos o no prestamos mucha atención a los 3 pasos del día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Nos llenamos de frustración porque aún vemos una brecha muy larga o una brecha muy grande para llegar hacia eso donde yo quiero llegar. Así que la invitación es ir haciendo tu trabajo cada día y con foco en lo que corresponde a cada día. ¿Listo? Así como un bebé. Un bebé, cuando nació, no sabía ni gatear. Empieza arrastrándose, luego empieza a gatear, luego empieza a caminar y cuando va caminando se va cayendo, pero vuelve y se para y nuevamente y ya luego va empezando a correr y así sucesivamente. Así que esto de la acción es más o menos lo mismo que lo vamos aplicando en nuestra propia vida o con nuestra propia vida. ¿Listo? Tercer paso. Cuarto paso tiene que ver con el coraje y es, recordemos que el coraje es la capacidad que tú y yo tenemos para enfrentar y superar todos o la gran mayoría o la gran cantidad de obstáculos que se nos puedan ir presentando en el camino. Entonces, la tarea con este cuarto punto tiene que ver con que desde ya, imagínate por un instante cuáles son los posibles retos, desafíos, obstáculos o problemas que se te pudiesen presentar en el camino para de alguna forma poderte ir anticipando a ellos. ¿Sí? Por ejemplo, puedes poner los tres, piensa en 3, a mí me gusta mucho el poder del 3. Piensa en cuáles son los 3 obstáculos que se me podrían presentar en el camino y que probablemente me puedan sacar, ¿sí? De esa ruta que yo tengo e incluso hasta desistir de llegar a mi meta. Si los escribes, no, pues que de pronto me puedo enfermar, o quizás una quiebra económica, o quizás una pelea con mi pareja, o no sé, lo que sea. O quizás problemas de relacionamiento ahí con otras personas. Ante esos obstáculos, trata de imaginarte por un instante como si los estuvieras viviendo y desde ya mirar a ver cómo te pudieses anticipar, qué pudieses hacer en caso de que eso ocurra, ¿listo? Pero antes de eso es qué pudieses hacer hoy para que eso no ocurra, si es que está en tus manos, porque sabemos que hay cosas fortuitas que no están bajo nuestro control, ¿listo? Pero entonces, ahí la tarea nuevamente para recordarles es anticipa los obstáculos, haz un listado de los posibles obstáculos que te puedan sacar del camino a llegar hacia esa meta que te has propuesto. ¿Vale? Cuarto punto. Vamos al quinto y que tiene que ver con las relaciones. Recordando que nuestras relaciones son claves. ¿Para qué?
para todo en nuestra vida, porque aplica para nuestra felicidad, para nuestro bienestar, para nuestra paz, para nuestros resultados, para, mejor dicho, para todo en la vida. Entonces, el desafío que tenemos nosotros es poder construir relaciones saludables, ¿sí? Que nos inspiren y nos empoderen. Recuerden que tú y yo somos el promedio de las 5 o 6 personas con las que más tiempo pasas cada día. Así que revisa cuáles son esas personas con las que más estás teniendo contacto y haz un análisis de qué tanto te empoderan o te debilitan, qué tanto te inspiran o te generan esa cosita que decimos allí. ¿Listo? Porque si ese es el caso de que no es que te inspiren, sino que por el contrario te estás comparando, o por el contrario están drenando tu energía porque son perezosas, porque todo el tiempo están procrastinando, o porque todo el tiempo se están quejando, etcétera, etcétera, pues mira a ver desde ya qué estrategias puedes tener o qué estrategias puedes utilizar para darle la vuelta a eso y empezar a construir un equipo de apoyo o una red de apoyo que realmente catapulte o potencialice tus resultados a alcanzar o a lograr ese objetivo que te has propuesto. ¿Listo? Recuerde que esto aplica, estos 6 pasos aplican para todos los objetivos que nos propongamos, sean estos a nivel personal, a nivel relacional, a nivel profesional, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y finalmente, el quinto punto, el sexto punto, tiene que ver con el entorno, ¿sí? El espacio físico y digital que tú necesitas para avanzar hacia esa meta, hacia ese objetivo. ¿Será que ese espacio está lleno de muchas cosas, exceso de ruido, tanto sonoro como visual? ¿Sí? ¿Está organizado? ¿Está limpio ese espacio? Vuelvo y digo, el espacio físico, como también el espacio digital, y me atrevería a decir que incluso el espacio mental. ¿Listo? ¿Por qué? O la invitación, ¿cuál es? A que una vez vayas viendo cuál es el entorno, pues elimines cualquier tipo de distracción que te pueda sacar de ese foco y diseñes de acuerdo a tu estilo, de acuerdo a tus gustos y tus preferencias, un ambiente que realmente cuando entres allí te recargue de energía, te inspire, ¿sí? Te inspire a hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y que además no solo te inspire, sino que te promueva a ti el enfoque, porque en la medida que nos enfocamos y priorizamos, eso nos va a facilitar el hecho de poder alcanzar o llevar o ejecutar las tareas que necesitamos ejecutar. ¿Listo? Así que estos son los 6 pasos. Tómale screenshot, tómale foto, o si ya lo hiciste ahí en tu cuadernito, recuerda lo que te fui diciendo en cada uno de ellos, cuál es el desafío, para que lo puedas aplicar a cada objetivo que te propongas en la vida. Y te garantizo, te lo garantizo, que en la medida que lleves estos 6 pasos a cada objetivo desde la intención o con la intencionalidad, es muy probable que logres ese objetivo que incluso te habías propuesto mucho tiempo atrás y hasta ahora no lo habías hecho o no lo habías logrado. ¿Listo? De hecho, me gustaría contarles, ¿sabe? Como a manera de ejemplo, con este método de los 6 pasos, en el año, eso fue hace 2 años ya, que me había propuesto leer la Biblia. Ese había sido un objetivo, perdón, que yo me había propuesto por muchos años, desde hacía más de, creo que 15 años. Yo decía, algún día me quiero leer la Biblia. Este año me quiero leer la Biblia completa. Este año, todo el tiempo lo procrastinaba, ¿sí? Pero entonces, haciendo el ejemplo, porque ya lo cumplí el año pasado, completé esa meta o ese objetivo, ahorita ya la leí, ahorita la estoy estudiando, que es diferente, ¿listo? Pero para manera de ejemplo, llámese Biblia o llámese libro, llámese negocio, voy a poner el ejemplo, ¿listo? La visión, por ejemplo, lo hice en el 1 de enero, eso fue en el 2022. 1 de enero de 2022, yo decía, mi visión es al 31 de diciembre de 2022 haberme leído la Biblia de tapa a tapa. ¿Listo? Esa era mi visión. Esa era la estrella norte, ese era el objetivo que quería lograr. Me visualizaba, me imaginaba y lo sentía y todo eso. En la pasión era el preguntarme y escribir. A mí, vuelvo y digo, me gusta mucho escribir, ¿por qué quiero leerme yo la Biblia? Entonces yo empezaba por esto, por esto, por esto, para conocer esto, ¿sí? Las 2 preguntas fundamentales es, ¿por qué quieres eso? Y ¿para qué quieres eso? ¿Vale?
Tercer paso, acción. Ok, cuando yo el 1 de enero recién empezaba Génesis y yo decía, no, todavía me faltan 65 libros por terminar de leer, pues obviamente llegaba una piquiña ahí bien maluca, ¿sí? Piquiña interna. Entonces, el proceso luego con respecto a las acciones, ok, ¿a qué me voy a enfocar en este primer mes de enero? Ok, en el mes de enero, entonces lo que yo hice fue bajarme de internet un plan bíblico, plan de lectura bíblica, la Biblia en un año se llama ese plan bíblico. Y simplemente me enfocaba en lo de ese día. Entonces, si estaba 2 de enero, miraba lo que decía el 2 de enero, te tienes que leer Génesis capítulo 4 del versículo tal al versículo tal, o del capítulo tal al capítulo tal. ¿Cuánto tiempo me tomaba? 10, 15 minutos. Y ya, solamente ese era el foco. O sea que en acción, recordemos, pasitos de bebé. Focus en el paso o los pasos que corresponden ese día, esa semana, ese mes y así sucesivamente. Porque finalmente un año está compuesto de días. Entonces, ¿para qué visualizar todo el año completo si más bien me puedo enfocar en ese día en particular, hablando de metas y objetivos? Coraje, retos que se me presentaron en el camino. Se me bajó la motivación, me enfermé, se me enfermó mi sobrino, um, cuando estaba terminando el Pentateuco, había unas lecturas que realmente no me conectaban y no me gustaban y pensé desistir, pero el coraje era nuevamente volver acá a la hojita donde había escrito el por qué y el para qué para poder nuevamente retomar. ¿Listo? Así que ese fue el ejemplo con el parte del coraje. Relaciones. Construir un equipo o una red de apoyo que me permitiera lograr ese objetivo. ¿Qué pasó? Por allá el 1 de enero del 2022 hubo una amiga que la vi en mi WhatsApp que había puesto un estado invitando a un grupo de estudio de lectura de la Biblia. Y yo, mira, se alinea o va muy coincidente o coincide mucho con este objetivo que yo tengo de leerme la Biblia. Entré a participar de este grupo de estudio y puedo decir que gracias a ese grupo de estudio fue que al final pude llegar, no al 31 de diciembre, porque me tomé un poquito más de tiempo, lo terminé en marzo del 2023, ¿sí? Sin embargo, el haber estado en ese grupo de estudio, como todos estábamos con la misma intención, entonces el escuchar las diferentes experiencias, las interpretaciones del uno, las interpretaciones del otro, de ayudar mis aportes y todo eso, se empezó a promover una atmósfera de aprendizaje que me permitió finalmente poder lograr el objetivo. ¿Listo? Y finalmente, en cuanto al entorno, era el espacio en el que yo me dedicaba o que yo separé para hacer esa lectura. Entonces yo en mi habitación, sin ruido, más bien con un sonidito ambiental o sino en silencio, con la pieza organizada, con los resaltadores, porque me gusta cuando estoy leyendo, me gusta mucho resaltar y todo eso. Ese era mi entorno, que me permitía a mí sumergirme en esos 10, 15 minutos de lectura y que me permitieron al final, pues, lograr el objetivo. Entonces, ahí con ese ejemplo, pongo en relevancia cómo se aplica cada uno de los 6 puntos. Y por eso, por experiencia propia y por las personas a quien tengo la fortuna de acompañar, tanto a nivel individual como a nivel grupal, con los procesos y mentorías, tanto de coaching, ¿sí? Uh, como de coaching personal, como de coaching ejecutivo, pues es parte del modelo que seguimos. ¿Para qué? Para poder alcanzar ese objetivo que la persona se ha propuesto. ¿Listo? Así que ahí está el ejemplo. Y los dejo con esta frase de Jim Rohn, que dice, el gran desafío es llegar a ser aquello que tienes la posibilidad de convertirte. No puedes creer lo que le hace al espíritu humano maximizar tu potencial y expandirte hasta el límite. La pregunta con la que quiero cerrar esta clase en particular es, ¿aceptas el desafío? Sí, no, ¿por qué? Eso depende de ti. ¿Listo? Así que nada, si no hay preguntas, espérenme, yo miro por acá. Muchísimas gracias a todos y todas por llegar hasta este momento. Y nada, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, con un tema que me encanta, que tiene que ver con la mejor versión de nosotros mismos. Fórmula para encontrar o conectar más bien, o redescubrir nuestra mejor versión. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Feliz noche. Chao, chao.